y bueno, el que vaya llegando pues se va uniendo después, porque si no van a quedar muy apretados luego para terminar de exponer, ¿les parece? Listo, ya estoy grabando. Gracias, Vale. Pamela. Marianela, ¿quieres empezar tú o paso yo primero? Distintamente, Marcos, si quieres tú iniciar, yo no tengo problema. Vale, gracias. Muy Vale. bien, entonces arranco yo. Déjame compartir acá. Silenciar. O bueno, voy a parar el video y... ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí. Ujú. Perfecto. Yo soy también, igual que varios primerizos en esto, si le doy a presentar, yo me salgo, pero ustedes están viendo normal, ¿verdad? En la Ahorita parte, de hecho estamos viendo tu pantalla de PowerPoint. Si le pones ahí lo que vamos a ver es tu cara a un lado y vamos a ver las imágenes que vas a pasar del otro. Está bien, perfecto. Gracias. De nada. Vale. Eh, Muy bien. Tuve como que unas pequeñas ganas de empezar así como lo hacíamos en el colegio. No sé si se acuerdan que decíamos, buenas tardes, como todos ustedes saben, mi nombre es Martín. Me parece muy bien. Me Me gusta, sentí me así. gusta. Unidad No, Está educativa. bien, estaría bien, estaría bien. me sentí así. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar de Roberto Obregón, ¿no? Hice esta pequeña presentación con una selección de sus obras, de las distintas series en las que él estuvo trabajando. Y le dividí en dos partes. Primero les voy a dar una ínfima cronología, una especie de hoja de vida de Obregón, y después me voy a detener en sus dos etapas principales y en la segunda etapa en cada una de las series que la conforman. De acuerdo, les voy a mostrar unas cuantas obras de cada serie porque son, en algunos casos, no, en todos los casos creo series bastante con varias piezas, con muchas piezas. Entonces verlas todas, bueno, no nos va el tiempo, ¿verdad? Como siempre. Aquí está Roberto Obregón, fotografiado por Carlos Germán Rojas. Una tremenda foto porque además está nuestro viejo compañero Borges ahí en el fondo. Y hay algunos juegos muy borgianos en la obra de Obregón. Si han leído a Borges quizás les resuenen algunos de sus laberintos y de sus sombras en las imágenes de Obregón. ¿Sí? Bueno, aquí hay las 6 fechas más representativas que me parecen para conocer la parte biográfica de Obregón, aunque no me quiero detener mucho allí. Él nació en 1946 en Colombia y con 6 años, en 1952, él llega a Venezuela. Las fuentes que conseguí me asoman que llegó por vía de Maracaibo, pero no puedo confirmar eso. Pero llegó muy joven a Venezuela y básicamente se residenció acá e hizo obra acá, ¿verdad? En el año 64 tuvo su primera exposición individual, bastante joven, y en el año 97 representó a Venezuela en la 47ª Bienal de Venecia, y en el año 98, al año siguiente, en la 5ª Bienal de Turquía. Por último, falleció en el icónico pueblo de Tarma, en La Guaira, mismo pueblo donde vivieron Gertrude Goldschmidt y Gerd Leufer y tantos otros artistas relacionados con estos artistas tan importantes. En octubre de 2003 murió Obregón, entonces, ¿no? Un pequeño arco de su vida. Obregón se habla en su obra de dos etapas principalmente, ¿no? La primera etapa, que es muy breve, es la etapa figurativa, ¿de acuerdo? Y después tenemos la segunda etapa, que es la etapa de las series, donde él ya empieza su trabajo como artista conceptual, si se quiere, ¿no? En esta primera etapa, ¿verdad? En la etapa figurativa, destacan dos exposiciones.
La primera, como les dije, en el año 64, que se hizo en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo, y 3 años después, una exposición en la Galería 22 en Caracas, que es cuando ya Obregón empieza a mostrar, no quiero decir impacto, pero sí empieza a llamar mucho más la atención a los ojos de la crítica venezolana de arte, ¿no? A lo largo de la exposición yo me voy a referir a algunos de los críticos más, siento yo, acertados sobre la obra de Obregón. Ellos son los que me van a ayudar más o menos a enmarcar varias de las ideas dentro de su obra, ¿sí? Este pequeño chiste que les puse ahí de 404 Not Found es porque de esta primera etapa realmente no hay muchas obras disponibles en línea, ¿de acuerdo? Sí podemos encontrar, por ejemplo, a través de unos cuantos documentos disponibles en el ICA, del Museo de Bellas Artes de Houston, algunos testimonios más no imágenes, curiosamente, testimonios de críticos que vieron estas primeras obras de Obregón. Además de un texto que escribió el mismo Obregón para la exposición del 67 en la Galería 22, ¿no? Hay pocas obras. Afortunadamente, Ariel Jiménez, a quien voy a estar citando bastante, publicó un artículo este mismo año, donde se incluyeron algunas pinturas, ¿verdad? Algunas imágenes de las pinturas de la etapa figurativa de Obregón, que además aparecieron en la exposición que se hizo, la retrospectiva que se hizo en la Sala Mendoza en el 2003, curada por Ariel Jiménez, titulada El elocuente silencio de las formas, ¿no? Antes de ver esas pinturas, los quisiera condicionar un poquito, leyéndoles esta cita del mismo Obregón, ¿verdad? Como les dije, este texto está tomado del archivo del registro ICA, ¿cierto? El texto lo escribió él mismo, texto para la exposición Roberto Obregón 20 pinturas en la Galería 22. Él dice: creo plenamente que la figuración, muy a pesar del desprecio que inspira a muchos de nuestros críticos, tiene aún posibilidades ilimitadas. Y creo, además, que su ventaja radica precisamente en su capacidad o libertad de enriquecerse a partir de nuevas corrientes, como por ejemplo el pop. ¿Ok? Aquí, a partir de esto, y con relación a la obra de Obregón, yo quisiera destacar como cierta melancolía, ¿verdad? Un estado, un humor que predomina, me parece, a lo largo de su obra, pero sí un estado de melancolía, si bien no plena, muy inicial en esta declaración, me parece, donde se manifiesta una consideración por el arte figurativo como una primera potencia poética, es decir, como una primera potencia creadora, que él rescata del olvido de los críticos contemporáneos, ¿verdad? Así él se posiciona frente a la tradición moderna del arte abstracto venezolano, ¿verdad? En los años 60, ¿verdad? Estaba en su apogeo. Todo esto desde, evidentemente, la percepción y la experiencia de una persona bastante joven, ¿verdad? Que se está enunciando un poco contra no directamente contra pero ciertos preceptos, pero sí tratando de contradecirlos. Me estoy contradiciendo con esto, ¿no? Esta es la época de las polémicas de la abstracción concreta, ¿verdad? Del cinetismo, luego del informalismo del techo de la ballena, que por cierto estuvimos viendo ayer. Él viene entonces con esta otra moneda a participar en el juego. Él cree todavía en la figuración, ¿no? En esta movida cultural muy distinta, aquí lo vemos, por ejemplo, cuando cita y hace esta referencia al pop, ¿verdad? Si recuerdan a Marta Traba, ¿verdad? Y el ataque que ella le hace al Opar, ya él está como que tratando de subvertir esta posición crítica con su rescate de lo pop y de lo figurativo, ¿no? Él resalta entonces la conciencia de la pérdida colectiva de un objeto preciado. Perdí a Marco. ¿Ustedes lo escuchan? No, yo No, también lo perdí. no se escucha. No. Se quedó como congelado.
Lo perdimos. Sí. Marco, Sí. ¿sigues ahí? Habría No. que ver si puede chatear, capaz que se le cayó la conexión. Bueno, justamente le dice que bandwidth is low, o sea que tiene el, como que, Ah, sí, la banda de ancho, el ancho sí, de banda, eso. la Sí. banda de ancho. Cualquier cosa. Wow. Eh, Déjenme, vamos a escribirle por el chat a ver si aparece por algún lado. A ver. Escribirle por acá. No le llegan los mensajes, así que asumo que es que no tiene conexión. Bueno, si se tarda mucho, yo puedo iniciar y que él Claro. retome después, porque Sí. yo tengo también problemas de conexión. Bueno, lo que vamos a hacer es que pasas tú y luego pasa Marco de nuevo. Bueno, Sí, porque no veo que le lleguen mis mensajes. ¿quieres? Le Esperamos escribí. dos minuticos, a ver si se incorpora, si no yo Sí, yo arranco. creo que es bueno darle uno. Buenísimo. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, estamos viendo. Lamento que haya sufrido este pequeño percance. Pero Sí, bueno, eso que estaba muy Venezuela nervioso y la Happens. computadora me quiso ayudar. Sí, No, pero vas muy bien, Marco, no te estreses. vale, gracias. Bueno, me está dejando la cita, ¿verdad? Entonces les estaba diciendo que con esta propuesta muy distinta a lo que estaba sucediendo en las polémicas del arte abstracto concreto y el cinetismo, el abstraccionismo concreto y el cinetismo, viene Obregón tratando de resaltar la conciencia de la pérdida colectiva de un objeto muy preciado para él, para el arte. La idea de la forma como el vínculo entre la expresión plástica y la realidad, ¿verdad? La forma reconocible en y de la naturaleza. Algo que, si bien él se aleja de la figuración, así como la propone en esta primera etapa, sigue quedando como marca de lo que después será su lenguaje plástico, ¿verdad? Este signo entonces no desaparece del todo, esta conciencia de la forma y de los vínculos, o mejor dicho, de la forma como signo reconocible que vincula realidad y plástica, ¿verdad? Si bien lo hace de otra manera, ¿verdad? Entonces, esta es la que está mostrando Alberto ahí en pantalla. Todavía obras con cierto interés abstracto, ¿verdad? Pero con formas reconocibles. Está sin título, Mujer, Huevo con Espejo, del 67, ¿cierto? A mí me encanta esto, me encantan los colores. Otra sin título, o Mujer, Falo y Mujer Sándwich, ¿verdad? Donde juega con la idea del boceto, algo que el boceto, muy importante para él, va a manifestarse también en sus series de la segunda etapa, ¿cierto? Y este tríptico, esta tercera pieza, titulada El pecado original, ¿verdad? Varios de los críticos, y me parece que lo podemos ver con bastante claridad, varios críticos resaltan en esta primera etapa de Obregón un interés muy grande, más que interés, unas inquietudes, ¿verdad? Muy personales sobre la sexualidad, ¿verdad? Y sobre la idea de fragilidad de la fragilidad del cuerpo, ¿verdad? El huevo en estas piezas en particular, la mujer huevo con espejo, y aquí
la presencia de los huevos en este tríptico como elementos propios del cuerpo, ¿verdad? O como una transformación del cuerpo, nos revela, ¿verdad? Metafóricamente, en el caso del panel de la izquierda, aquí casi como un símil, como una comparación, el cuerpo y la sexualidad del ser humano como algo enteramente frágil, ¿verdad? Y que bueno, que caracteriza gran parte de esta primera etapa. Quisiera poder como asegurarlo mucho más, pero solo puedo encontrar estas 3 piezas que, como les dije, estuvieron expuestas en la exhibición, la retrospectiva de la Mendoza en el 2013, curada por Ariel Jiménez, ¿verdad? Y estas 3 imágenes están tomadas de la internet, precisamente de un artículo de él sobre esta etapa, ¿verdad? Ok, a partir del 74, ya Obregón se aleja de esta plástica, ¿verdad? Muy figurativa, muy pop, ¿verdad? Podemos ver aquí ecos, si se quiere, del art pop estadounidense, ¿no? Warhol, por cierto, va a ser como un nombre que va a aparecer en varias de las series de Obregón. Dígame que esta no es Marilyn. No lo es, pero me recuerda muchísimo a la Marilyn de Warhol y a la fragilidad de la Marilyn de Warhol, ¿no? Ya a partir del 74, él cambia, ¿verdad? Estas formas, estos estilos, estos lenguajes, y empieza a explorar y a desarrollar lo que se conoce como la gran obra de Roberto Obregón, ¿verdad? Lo que cuando escuchamos su nombre nos viene de inmediato a la cabeza, ¿verdad? Específicamente las crónicas y las disecciones, ¿verdad? Las primeras series en las que trabajó, y bueno, los ecos de esas crónicas y esas disecciones en el proyecto Masada y en Niágara, ¿no? Estas series él las trabajó de forma paralela, en el sentido en el que él empieza a trabajar en ellas alrededor de las fechas que están señaladas allí, las series crónicas en el 74, las disecciones alrededor del 79, el proyecto Masada en el 84 y Niágara en el 88, pero en realidad no es que sean como bloques de construcción y cuando empieza una es porque terminó otra, sino que a lo largo de su vida él estuvo trabajando en estas series, ¿verdad? Por un tiempo, luego las pausaba, luego volvía a piezas de estas mismas series, ¿verdad? En ellas, ¿verdad? Destacando, y esta va a ser la única generalidad que voy a hacer donde voy a encapsular a las 4, en ellas destacando un lenguaje muy, ¿cómo decirlo? Un lenguaje muy sosegado, muy medido, muy preciso, que trata de sostener en sí una verdad. Por eso les puse allí lo que parece una adenda gratuita, en el poema, el archiconocido poema La carretilla roja de William Carlos Williams, ¿no? ¿Cuánto depende de una carretilla roja, reluciente de agua de lluvia, junto a blancas gallinas? ¿Verdad? ¿Cuánto depende de lo poco, de lo que está allí, de lo que damos por sentado? ¿Cuánto depende de esta realidad que aparentemente es muy inmediata, pero cuando diseccionamos, cuando ponemos en la página en blanco, separada, cortada, como es acá, retilla, viene a mostrarse como algo más, ¿verdad? Y algo de lo que depende mucho de nuestra percepción del mundo, ¿verdad? Esta es otra cita del mismo Obregón, ¿verdad? Es un testimonio citado en el artículo Las flores de Roberto Obregón de Margarita D'Amico, escrito para el Nacional en el 78, ¿verdad? En el marco de una de sus exposiciones. Y él dice esto: las crónicas de flores, paisajes, cosas y las disecciones de rosas se originan a comienzos de esta década. Coinciden con mi ruptura con la pintura de Caballete, lo que él estaba todavía evocando con esa primera etapa figurativa, ¿no? Sin ser estrictamente pintura de Caballete, definitivamente no lo es, ¿no?
a raíz de una pura reflexión sobre la realidad, la vida y la función del arte. Mi trabajo actual es el producto de mi madurez como individuo. No tengo pretensiones de hacer arte de vanguardia. Vean cómo ahí está, sí, reflexionando lo que su primer testimonio, la primera cita que les puse, estaba planteando, ¿verdad? Donde nos está diciendo, bueno, pero ya va, hay algo que se puede rescatar del pop, ¿verdad? Algo que están haciendo las vanguardias, y los juegos abstractos en Estados Unidos, ya no es su pretensión, ¿verdad? Asimismo, él también se distancia de esas polémicas que están ocurriendo en su época, ¿verdad? Donde además los artistas, se esperaba más bien de los artistas que tuvieran estas pretensiones de hacer arte vanguardista, de desdecir discursos que ya estaban planteados y de crear unos nuevos que pudieran condensar en sí una realidad nacional venezolana, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en el curso del profesor Zapata. Los informalistas fueron como, que son los contemporáneos de Obregón, esos pretendientes, ¿verdad? De los que Obregón se aleja. La vanguardia me concierne, eso sí, no es que la desconoce, pero no me sujeta porque me limitaría, ¿no? Es más, falta tiempo. Me opongo a cualquier intento de clasificación en lo que soy, en lo que hago, hasta el punto que evito calificar mi trabajo como arte. Tengo bastantes sospechas de la significación del arte. Me encanta cuando un artista dice eso, ¿verdad? Disculpa, Marco, ¿por qué dices que los informalistas son los contemporáneos de Obregón? De épocas, en el sentido de que la obra de los informalistas arranca en los 60. Estoy pensando en Contramaestre, desde el lado literario también, lo que más yo agarré. González León, Caupolicán Valles, hicieron obra en esta época. Pero los llamé contemporáneos. ¿Me equivoco? Claro, pero González León, Caupolicán están ligados también al techo de la ballena, así como lo estuvo, perdón, acabo de olvidar a quién nombraste, el primero, perdón. A Contramaestre. A Contramaestre. Y digamos que el corte o el atrevimiento de la obra de ellos se separa de un poco de lo que plásticamente es el informalismo, que sí, que tiene que ver con el magma y con y con lo matérico, pero también hay ahí una crítica sustancialmente política, social, ¿no? En este caso, no sé si efectivamente, no sé qué edad tendría Obregón para el momento en que él está desarrollando la obra del 60 y tanto, nació en el 40 y, ¿qué? 40 y... 46. 46, ajá. Sí, o sea, él tendría escasos 20 años. Sí. Cuando empieza a hacer estas obras que nos mostraste tú antes. Entonces, es como su obra temprana. Por eso yo tendría cuidado de decir que sus contemporáneos eran los informalistas. O sea, porque de hecho la obra de Obregón, que es lo que nos va a mostrar después, es fundamentalmente fiel a lo que es el momento en el que vivió y a la incidencia y la influencia del lenguaje conceptual aquí y en otras partes. Entonces, por eso es que me resuena un poco raro decirlo de contemporáneos vinculándolo con los informalistas, pero era nada más una acotación, Marco. Tranquilo que vas Vale. bien. Solo quería identificar a qué te Vale. referías necesariamente con lo del contemporáneo. Sí, no, contemporáneo es eso en el sentido de existir en el mismo plano temporal espacial. No estoy diciendo o asumiendo, no, asumiendo no es la palabra, insinuando que Obregón haya sido un informalista, sino que lo estoy poniendo como esos planos para
sí, dar dos extremos, si se entiende. Pero bueno, gracias. Lo anoté acá. Vale, ok, entonces, la primera serie de Obregón son las crónicas, ¿cierto? Ya, ¿esto por qué no quiere pasar? No. Ok, aquí está. Aquí está una de las primeras crónicas, la crónica de una flor número 1 del 74, ¿verdad? Debería decirles esto. Ok, vamos a ver las crónicas que les puse acá y después les hablo de ellas. Me parece que hay que apreciar las imágenes un poquito más de lo que yo tengo que decir. Muy bien. Vemos como él no está trabajando pintura, sino que empieza a involucrar en su trabajo la fotografía. Vamos a ver en algunas piezas el collage. Pero todavía la idea de boceto está allí también, ¿verdad? Como lo vimos con uno de los dibujos de la primera etapa. ¿Okay? Estas se las voy a mostrar primero así completas y luego seccionadas para que podamos ver mejor los detalles. Arriba está la crónica, paisaje número 1, ¿verdad? Del 75, y abajo el espejo, la máscara 1, más o menos del 78, ¿verdad? Vemos arriba la serie de fotografías, abajo son unas Polaroid. La siguiente lámina. La siguiente lámina. Ya creo que mi PowerPoint es tan viejo que... Muy bien, no sé si se distorsiona mucho por también la calidad del internet y la imagen, No, yo las pero estoy podemos viendo ver... perfecto. Ah, buenísimo. Muy bien, vemos acá, ¿verdad? El paisaje aparentemente repetido, aquí en nuestra queridísima montaña, repetido varias veces, pero cada uno distinto, ¿verdad? Como un ensayo. Una manera de mostrarnos bajo una exposición de la luz de la montaña, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, jugando con precisamente la idea de una serie, ¿verdad? En lo que viene a ser en su conjunto una pieza horizontal larga, ¿verdad? Que lleva consigo, además, una evocación de la idea de una cronología, ¿no? Del paso del tiempo. Una reflexión vital en la obra de Obregón. ¿Cierto? Recordemos lo que nos dice en la cita atrás. Las crónicas de flores, paisajes, ¿sí? Esto que nos está dando acá. El registro real, porque crónica, real, pero ficticio al mismo tiempo. Las crónicas de flores, paisajes, cosas y las disecciones de rosas se organizan a comienzos de esta época, coinciden con la ruptura de la pintura de Caballete, a raíz de una pura reflexión sobre la realidad, la vida y la función del arte, ¿verdad? Son estos los objetos entonces de interés, junto con el retrato, por supuesto, pero elaborados a través de estos medios, ¿verdad? De la fotografía. Esta me encanta. La máscara. Susana Benco, en el catálogo que acompaña la exposición 20 disecciones del Museo de Bellas Artes, realizada en el 82, Susana Benco escribe lo siguiente, ¿no? Aquí no me dejo leer. Okay. Los objetos creados por el hombre, que en el pasado pudieron ser novedosos, revolucionarios y hasta sagrados, según las diversas épocas y culturas, actualmente o bien carecen de aquellos valores, o bien se han reducido a ser signos sociales fuertemente codificados, ¿verdad? Son una ausencia del valor original, del valor sagrado, novedoso, inventivo, que en algún momento tuvieron, o un signo social, ¿verdad? Una construcción con una base social, ¿sí? El misterio o la fascinación que pudieron rodear cada gesto, cada objeto, tal vez fueron posibles en el pasado. Hoy día, quizá a fuerza de imaginación y un tanto de sensibilidad heroicas, actualmente es un acto de heroicidad poder tomarse un tiempo para estas cosas, puedan hacerse reactivables o reconstruibles aquellas sensaciones
siempre necesarias para penetrar y comprender por medio de imágenes ese mundo pasado, obviando, aunque sea brevemente, el mundo sintético y veloz de hoy, ¿verdad? Susana Benco nos quiere hacer ver cómo Obregón está retomando temas clásicos, ¿no? Del arte occidental, el paisaje, el retrato, el bodegón, ¿verdad? Para trabajarlos a partir del recurso moderno, de la serialidad, ¿verdad? Desde la fotografía. Desde esa fotografía, ¿no? Está Obregón asimilando la potencia poética, lírica y poética, creadora, ¿verdad? De el arte gráfico, ¿verdad? Por un lado, haciendo desde la trituración del aura, de eso que había plantado Walter Benjamin con el nacimiento de la fotografía, ¿verdad? Una reauratización de la obra con dispositivos discursivos distintos, ¿verdad? Dándole de vuelta, ¿verdad? Ese valor perdido a esos aparentemente meros códigos, ¿verdad? La flor, el retrato, el paisaje. Ariel Jiménez, en su artículo Roberto Obregón en singular, publicado en la página web de la revista Estilo el año pasado, él dice, el vacío ahora se llena de forma apabullante, ¿verdad? Ajá. Ya, un segundo. Sí, aquí estamos en las disecciones, perdón, me adelanté, quiero volver acá. Ajá. Ajá. El Jiménez dice, el vacío ahora se llena de forma apabullante, consiguiendo así una estructura que, teniendo la apariencia de series absolutamente regulares, incluyen no obstante el accidente y lo singular. No hay pues allí negación radical de los lenguajes modernos, pero sí una clara moderación de sus objetivos de sus objetivos de control y dominio de lo real, ¿verdad? Tratar de manifestarnos allí con su aura restituida esa realidad, ¿verdad? A través de la imagen pictórica, ¿sí? Esta idea del ensayo, como vengo diciendo, del boceto presente allí, ¿cierto? Como esta imagen no es esa realidad completa, aquí está la otra, y aquí está otra, y aquí está otra, y aquí está otra. Casi como imaginando la rosa una y otra vez para darnos la flor, ¿verdad? En su crónica, en su vida, en su realidad. ¿Cierto? Lo que Clarice Lispector después, al mismo tiempo, trataría de hacer con una manzana en la novela brasileña. Eso no tiene nada que ver, disculpe. Es otra cosa. Marco, disculpa la interrupción. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo crees que te tome El resto, el resto de la presentación? 10 minutos. Me faltan las ¿Seguro? disecciones. Sí, y para el proyecto Masada y el Niágara tengo cosas muy puntuales. Son las 5:16. ¿Crees que a las 5:30 tú Sí, puedas cerrar? sí, por supuesto. Dale, ok. Avísame cualquier Me cosa. extendí bastante aquí en la... Vale, gracias. Me estoy extendiendo mucho en la base porque varios de estos elementos simplemente son... no es que se repiten, sino que vuelven a sonar en las siguientes series. Chévere. Vale, a partir de aquí empezamos con estas de las crónicas. Aquí ya estamos pasando a las disecciones, ¿verdad? Hacia el 74, ¿no? Obregón ya empieza a trabajar en sus disecciones, ¿verdad? La anterior como esta especie de bisagra, de crónica, de disección, ¿cierto? Estas rosas, ¿verdad? Empiezan a volverse desconstruidas, ¿no? Una herramienta básica del lenguaje pictórico de Obregón, ¿no? A partir de los pétalos se desarrollan, ¿no? Unos amplios campos semánticos y una fuerza simbólica de la forma de construida en la obra de Obregón, ¿verdad? Con los pétalos, él pone en juego, pasa pues, con los pétalos él pone en juego un tiempo cíclico, ¿verdad? Como podemos ver acá, en esta, quería mostrarles otro que está más adelante, pero bueno, en esta misma Agua de Mar del 76, él enumera, ¿verdad? Los pétalos al derecho y al revés,
Lo podemos ver 1, 2, 3, 4, 5. Y desde el último hacia el primero, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Los enumera al derecho y al revés, ¿verdad? Los organiza a partir de sistemas teóricos para asociarlos con distintos imaginarios, ¿verdad? Aquí vemos también en esta, sin título del 76, otros pétalos enumerados. ¿Ok? Aquí quería llegar. ADN, ¿cierto? Bueno, incorporando entonces en este nuevo lenguaje pictórico distintos imaginarios, ¿verdad? Alquímicos en algunos casos. Podemos verlo acá en esta misma pieza. Bueno, a mí me aparece una barra encima que lo oculta, pero podemos ver las letras arriba. Presocráticos vinculados a los elementos en algunas de las piezas donde aparecen los símbolos de los elementos, agua, tierra, fuego, aire, y hasta científicos e incluso publicitarios, ¿verdad? Donde el diseño es clave, ¿verdad? Lo que hace en realidad Obregón con las disecciones, ¿verdad? Más que, bueno, lo que hace en realidad es deconstruir, ¿sí? Hoja por hoja. Como diría el mismo Ariel Jiménez, las capas conceptuales desde las cuales pensamos el tiempo, ¿no? Y explora asimismo el accidente, la descolocación, cuando los organizas en sus series de columnas rigurosas, introduciendo con ello nuevamente el tema de la fragilidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay un error en la enumeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 24, 18, 21, y luego dejan de enumerarse, ¿verdad? 18, 21, 19, 22, 23, 20, 25, 26, 27, y ahí hay un error, ¿verdad? Una falla, mostrándonos precisamente esa relatividad del tiempo y esa fragilidad del diseño humano, ¿verdad? No es la máquina, no es una flor repetida y ya, ¿verdad? Es un error de contabilidad que a todos nos pueden pasar, ¿verdad? La descolocación del signo, ¿cierto? Dentro de la imagen. Aquí tenemos también, él no solo está trabajando la fotografía y el collage, también está haciendo estas maravillosas piezas, una disección, un libro acordeón, un libro artista, un objeto, obra, que nada más he visto en fotografías, desgraciadamente, es bellísimo. Y abajo una disección compartida que es un tríptico, ¿verdad? Pueden ver por el rango de las fechas, ¿verdad? Cómo son series paralelas, ¿verdad? Todavía en el 79 viene trabajando algunas de las crónicas, entre el 79 y el 89 él estuvo trabajando en esta disección compartida, ¿verdad? Esta es una de las más conocidas, las que más se reproducen, la disección real para la rosa enferma 1, ¿verdad? Vean como allí todavía, si bien no está completa, parecen las cáscaras de ese huevo de la primera etapa, ¿verdad? Esa fragilidad. Los pétalos, entonces, dejan de ser simplemente formas, ¿verdad? Lo que a él le importa no es que simplemente mostrarnos la forma del pétalo nada más, sino darnos, o construirse, mejor dicho, para sí mismo y para su comprensión de la realidad, un nuevo lenguaje, ¿verdad? Y ahí su conceptual. Muy bien, la tercera serie es el proyecto Masada, ¿verdad? Quizás a ustedes les suene el evento, el suicidio masivo en Guyana, en Johnstown, ¿verdad? En esta serie, en el proyecto Masada o en las Masadas, Roberto Obregón intenta sublimar esta experiencia impactante del suicidio individual y colectivo. Obregón, a lo largo de su vida, estuvo luchando con estas ideas del suicidio. Él fue diagnosticado con polaridad de tipo 1, ¿verdad? Y la tentación del suicidio fue algo que él vivió, ¿verdad? En carne propia. Y esta noticia, ¿verdad? La muerte de los miembros de la secta ¿qué se llama?
el templo del pueblo en Johnstown lo impacta, ¿verdad? En la noticia que el titular dice los muertos son 383, el número en realidad llegó a 909, ¿cierto? Cuando él lee esto en el 78, él siente la necesidad, ¿verdad? De trabajar a través de ese lenguaje pictórico que está descubriendo todavía en el 78, en la experiencia del suicidio, ¿verdad? O la idea del suicidio. Eso lo hace en... Ajá, no la conseguí. Una obra, no conseguí más en internet, titulada Dos homicidios sintéticos del 79, ¿verdad? Y lo deja allí. Mucho más adelante, en el 84, entre el 84 y el 85, él retoma bajo formas distintas, utilizando el lenguaje de las disecciones todavía, esta idea del suicidio en el proyecto Masada, ¿verdad? La idea del suicidio en masa, del suicidio individual, ¿verdad? En lugar de utilizar los pétalos, sin embargo, utiliza el vacío, la ausencia de esos signos, ¿verdad? Para darnos, bueno, el silencio detrás del crimen bajo la propia mano, ¿no? Estas piezas las hace en caucho recortado, ¿verdad? Y las pone así. Algunas son dos paneles que van juntos, ¿verdad? En el proyecto PM, en la serie PM o proyecto Masada. Esta es otra. Esta es una hecha en cartón de alrededor del 2002. Vean cómo ya en sus últimos años de vida él todavía estaba trabajando en el proyecto Masada, ¿verdad? Algo que no lo abandona. Y que continúa incluso haciendo en serigrafía, ¿verdad? Está espectacular. Vean aquí en esta en particular, cómo el pétalo no es la forma, es el lenguaje, lo que nos está comunicando allí, ¿verdad? Una idea. Muy bien. La última serie, Niágara, bueno, mejor que Obregón para explicarla, imposible. Él nos dice, en Niágara pretendo retratar algunos fantasmas de la vida estrictamente personal y otros dos de la cultura masiva, mezclados y todos a un mismo nivel, sin categorías, ¿verdad? Estas son unas notas del 93. En esta serie, la serie del Niágara, o como una querida amiga se refiere a ellas, la serie calendario, cuando los veamos van a ver cómo parece un calendario si no lo han visto antes. En las Niágaras se hacen más evidentes los elementos de la cultura en masa, ¿verdad? Lo que él está viviendo en apogeo entre los 80 y 90, ¿cierto? Y cómo esos elementos de la cultura de masas que todavía estaban que ya estaban en su reflexión del 64, cómo se vinculan con los afectos del artista, ¿verdad? Con su dimensión afectiva, con sus emociones, y su experiencia de ellos, no solo desde un punto de vista conceptual, ¿verdad? El título, de hecho, de esta serie viene no del poema al Niágara, como yo pensé muy ingenuamente, sino del título de la película Niágara, del 54, protagonizada por Marilyn Monroe, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las piezas. Esta es la Niágara 2, creo que nada más les copié 3, del 94. Vean cómo sigue el lenguaje de los pétalos y las enumeraciones, ¿verdad? Evocando las reflexiones que estaban ya en las crónicas y en las disecciones, y se empiezan a vincular muchos más elementos simultáneamente, no solo periódicamente o sorpresivamente en una pieza, elementos alquímicos, como podemos ver aquí en los recuadros que están más hacia el centro, ¿cierto? La presencia del triángulo, el triángulo cortado, elementos presocráticos, o mejor dicho, códigos presocráticos para los elementos, incluso figuras esotéricas,
¿verdad? Vemos aquí los signos zodiacales, y la meragrafía, ¿verdad? Lo que está muy en boga, ¿verdad? La presencia del diseño gráfico, de la tipografía, en el arte contemporáneo, ¿verdad? Las letras. R, esta no sabía qué era, creo que es L. D, G o H. H, esta es RH. La última. Happy New Year. Casi 31. Y el retrato todavía presente, ¿verdad? La exposición del perfil, de la sombra perfil, como el pétalo, ¿verdad? Haciéndose el mismo parte de este lenguaje, vinculando lo que vimos desde las crónicas, su rostro, su presencia, su realidad afectiva. Happy New Year en esa. En la siguiente creo que aparece, cuando esto quiera cargar, el logo de Campbell's. Marco, debes ir concluyendo porque faltan 2 personas todavía, dar como 15 minutos a cada uno. Así que voy concluyendo. Es que estoy terminando, me queda un minuto. Sí, gracias. Muy bien, tenemos esta con Evening in Paris y quiero llegar a la de Campbell. Muy bien. Estas son piezas enormes, las Niágaras, ¿sí? Son piezas gigantísimas, en las que se vincula, como podemos ver ahí, desde el Campbell, lo masivo con lo privado, ¿verdad? Con lo personal, las aficiones, los intereses, hasta símbolos del I Ching, hay acá. Muy bien. Y es algo que, muy interesante para seguir desarrollando con la obra de Obregón, Ariel Jiménez destaca como una primera aproximación a la masificación de la vida privada, que nosotros hoy en día, espectadores de una obra que terminó en el 2003, lo que ocurre con los medios de comunicación más y las redes sociales en particular, ¿verdad? Son piezas gigantísimas, exponiendo la vida privada al público. Muy bien, una última cita de Obregón. Finalmente, creo que lo único que pretendo es aproximarme de una manera más franca a la realidad y al hecho de vivir, pues son los únicos problemas que considero válidos. Desde el principio hasta el fin, lo vemos allí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Terminé. Buenísimo. Gracias, Marco. Gracias. Excelente. Fuiste muy exhaustivo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de ustedes tiene Disculpen alguna porque- pregunta para Marco? No, básicamente es porque tuvimos el problema de conexión y eso hace bueno, que se haya tardado un poco, pero no te preocupes. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marco? ¿No? Miren, hay un registro de sala, de la exposición de la Sala Mendoza, de la retrospectiva, en donde se puede ver algunas de las obras que estuvieron expuestas ahí. Este registro de sala lo hacía Javier León, el artista, con una... Se los voy a poner acá, aquí en el chat, para que lo revisen después y lo vean, donde se puede ver un poco algunas de las pinturas iniciales y también las vitrinas que se colocaron en la exposición para ver el proyecto Masada y todo esto que se exhibió en esa expo, para que lo revisen después con calma si quieren. Bueno, si nadie tiene preguntas para Marco, yo diría que pasara a Marianela, supongo. Y bueno, muchas gracias, Marco. Marcos, gracias. Gracias a ustedes por escuchar. Ok. Comienzo entonces con Claudio Perna. No, aquí me está diciendo que inicie el video. Bien, yo hice Dale que no. Si yo sí que ahí dale que no. Ahí se ve tu presentación perfectamente. Ok, yo voy a iniciar esta presentación. Vamos a ver si pasa porque no me está corriendo. Déjenme
ver qué está pasando aquí. Está corriendo. No sé por qué razón. Es muy pesada la presentación. Ya está avanzando. Ya baja Ok. para... ok. Ok, yo por supuesto que puse esta foto que es una pieza que participó en 11 tipos en 1979, porque esto tiene un poco que ver con eso que yo llamo la poética narrativa de un artista o de un escritor. Esta es una pieza de Claudio en Italia que participó por demás en 11 tipos en 1979 y que se llamó El Figlio del Inmigrante. Está clara las conexiones que tiene tanto con Vicente Gervasi como con su condición de algún modo de un ciudadano entre mundo, que fue lo que creo que privó en la vida y se proyectó en la obra de Claudio. Yo aquí le hice a ustedes un conjunto de retratos registrados por el fotógrafo Abel Naim, en el entendido de que Perna mismo era el principal y mejor personaje dentro de su obra. Nos referimos puntualmente a su serie de autocurrículum, y no su serie, sino su obra, y a la serie de autocopia, a sus acciones y a su necesidad de autoafirmación e incluso hasta en su propia pintura. Van incluidas las Polaroid, las fotos dirigidas, también las pinturas hechas por lo que él llamó los operadores o los ingenieros de color. Aquí hay un conjunto de fotos de Claudio en su taller casa o en su casa taller. Voy a hacer y voy a tratar de ser lo más puntual posible. Ya he iniciado esta presentación indicando que Claudio fue él mismo su propia obra de alguna manera, entre otras razones porque él fue un repositorio infinito de ideas y de creación. Su trabajo, por supuesto, parte de lo autorreflexivo y de lo autorreferencial, parte incluso de su propio cuerpo y de su experiencia vital. Ahí fundamenta Claudio su obra. A partir de sí mismo proyecta su relación con los otros y con su creación. Ya he dicho entonces que ha sido y fue y sigue siendo para la memoria del arte conceptual y el arte en general en Venezuela en el siglo XX, un artista por demás multidisciplinario, como buen vanguardista, que siempre estuvo como norte la experimentación. Para él, por supuesto, toda técnica y herramientas sigue siendo y es un medio y no el fin. Fue, por supuesto, un artista marginal en tanto que insistió a abordar la obra de arte desde lo no convencional, y está el hecho de que Claudio fue un docente por encima de todo. El uso y la recurrencia que hace Perna sobre y con la palabra son determinantes para el entendimiento de su trabajo y de su producción. Yo pongo aquí como ejemplo sus poemas visuales, pero eso, digamos que la palabra arropa y empaña, aborda y va tomando la obra de Claudio en general. Toda su producción artística está... ¿A qué te refieres con que la palabra arropa su la producción? reflexión y la palabra escrita, que además de haber sido un gran experimentador o artista experimentalista, Claudio recurrió siempre a la palabra para sus reflexiones y además jugó de manera casi como un divertimento en crear palabras, en componer palabras, en incorporar palabras en las imágenes, etc. Esta es otra foto de Claudio en su taller. Esta es una foto hermosísima cuando se dedicó a pintar a finales de los 80, más allá de que él desde el inicio
en los años 60, se registra una exposición de carácter un tanto informalista, con papeles arrugados, con origami, y creo, si mal no recuerdo, que expuso con Ida Gramco no, con unos collages, unos libros de poesía ilustrados, donde elabora objetos, incluso bajo la influencia de Alejandro Otero. Sus primeros trabajos, los que están registrados y documentados, son papeles doblados, papeles de origami, sobre textos de Ida Gramco. Ok, entonces yo me tomé la libertad, por supuesto, a lo largo de la presentación, de insertar algunas frases, algunas reflexiones que hiciera Claudio a lo largo de su vida y a lo largo de su creación. Los descubrimientos del saber circulan por la palabra, por la comunicación oral, en primer lugar. Las informaciones recabadas u obtenidas fueron progresivamente conectándose con ideas y pensamientos anotados. Asociar realidades disímiles conduce al descubrimiento. Esto que presento aquí es una poesía visual del año 75 y yo le agrego que de los múltiples medios con los que experimentó en la década del 70 está a la vista el interés de Perna por la palabra y cómo conjuga la imagen y la misma. No olvidemos que este creador pues fue un docente. Claudio inició estudios de arquitectura en el año 58, luego abandona hace 3 años de arquitectura en la Universidad Central, lo abandona y reingresa a la universidad en el año 63 para luego incorporarse en el cuerpo docente, en la Escuela de Geografía. Yo hice esta presentación como por bloques, por series. Por supuesto que el trabajo de Claudio en ese sentido es un trabajo bastante extenso. Yo al comenzar a articular esta presentación, recordé el taller del pintor Francis Bacon cuando murió y tuvieron que entrar arqueólogos al taller de Bacon. Y yo tuve la oportunidad de visitar varias veces, por supuesto, el taller de Claudio, porque me tocó en algún momento montar una exposición sobre su obra, y siempre tenía la sensación de ese horror vacui, esa sensación de que me iba a arropar la cantidad de objetos, de documentos, porque además uno de los intereses puntuales que vamos a visualizar y a identificar en la obra de Claudio es su interés por los archivos, por la memoria. Entonces, en la década del 70, yo coloco aquí 73, 74, 75, que es el último año, este año 75, donde él expone estas autocopias en el Museo de Bellas Artes. Sustraje parte del catálogo que escribió Lourdes Blanco y que indica que la fotocopia es el procedimiento contemporáneo trivial del cual se dispone para reproducir una imagen al instante. Es decir, que es directo e inmediato. Además es pobre y eficaz. En este sentido, tenía que ser ideal para el trabajo de Perna, quien había estado intentando eliminar las etapas de procesamiento entre la realidad vivida y captada. Primero hizo el cambio de laboratorio de terceros al laboratorio propio, intentó eliminar la cámara por completo. Claudio tuvo unos experimentos de incluso intervenir los negativos, y luego, por supuesto, las indagaciones y las experimentaciones con la cámara fotográfica fueron infinitas, incluso, bueno, con el Super 8.
El procedimiento en este caso de las autocopias es básicamente experimental. La operación consiste en que el artista va incorporándose a la pantalla de la fotocopiadora Xerox, además de algunas partes de su cuerpo, sus manos, su rostro. Incluso llega a insertar fotografías Polaroid. No me resulta curioso que se observe una búsqueda del movimiento. Aquí están algunas autocopias que yo no supe ordenar, sin embargo traté de darle un orden. Estas son sus autocopias. ¿A qué te refieres con que no te resulta curioso que se vea el movimiento? No me resulta curioso por la cercanía que él tuvo con Alejandro Otero, por la amistad que mantuvo con Otero durante muchas décadas. Y entonces no me resulta extraordinario que en estas autocopias él esté buscando o se logre azarosamente, no lo sé, el movimiento dentro de estas autocopias. No, Marianela, disculpa, ahí te tengo que atajar porque, mira, el tema de las autocopias, digamos que Claudio Perna no fue el único artista, no digo nada más venezolano, en diversas latitudes que trabajaron el tema de las fotocopias. Sobre todo, digamos que tuvo un boom en los años 70, justamente porque es gracias a que el arte conceptual rompe la idea de la concepción tradicional del arte de pintura y escultura, que los artistas empiezan a indagar con nuevos medios. Entonces, la idea de la reproducción de la obra aunada a la multiplicación de una misma imagen, era como un cuestionamiento que se estaban haciendo muchos artistas en diversas latitudes. Y a pesar de que la fotocopiadora había sido inventada hacia los, ahora no estoy segura, pero empieza a masificarse a partir de los 60, hay muchos artistas que empiezan a trabajar con las fotocopiadoras para reproducir la imagen. Inclusive Bruno Munari tiene una serie y un libro en el que explora la idea del movimiento. En esas autocopias que tú nos muestras, no sé si vas a mostrar otras, Sí, claro. hay unas específicas de Perna donde hay una búsqueda intencional de la idea del desplazamiento del objeto sobre la pantalla. Pero les voy a mostrar cómo ahorita, después se los paso por un link para que ustedes lo vean si quieren. Bueno, muchos otros artistas que trabajaron con esas posibilidades de la fotocopiadora y el movimiento. Y si bien es cierto que Alejandro Otero y Claudio Perna fueron amigos muy cercanos y colaboraron juntos, etcétera, etcétera, pues en este caso no, es posible que haya querido hacer un guiño al cinetismo, pero creo que ciertamente él estaba en un diálogo con una, voy a decir tendencia, por decirlo de alguna manera, que se estaba desarrollando en otras latitudes también, con la idea del movimiento. ¿Sí? Después les paso el link, pero quería nada más hacer esa acotación. ¿Puedo seguir? Hola. Sí, claro, cerré mi Okay. micrófono para que pudiera seguir. Bien, aquí dice Claudio, retomo otro texto de él que inserto en la presentación a propósito de la confrontación que él mismo se hace sobre lo que él está haciendo en el país y lo que está sucediendo fuera del país. Dice, a principios de los 70, yo trabajaba en muchas cosas que analizadas en el contexto de las bellas artes eran verdaderas violaciones de la regla. Hacía mis trabajos a pesar de todo y los llevaba adelante como pudiera hacerlo. Gracias a un viaje que Margarita D'Amico hizo a Nueva York, comenzaron a llegarme noticias de que muchas de las experiencias que se realizaban guardaban mucha relación con las cosas que yo hacía y pensaba. Esto me dio una gran fuerza en insistir en el recorrido difícil y complejo de la investigación artística.
Ok, esto es una de las autocopias que Claudio hace, digamos que incorpora la Polaroid en las autocopias, y esto forma parte de esta serie que estoy presentando y que hablé de esa búsqueda de movimiento. El otro fragmento que dice que el artista conceptual no es especialista, que es un productor de ideas, que utiliza distintos recursos en distintos momentos, que se plantea hechos que alcanzan las zonas de los procesos mentales sobre los procesos del arte y la vida. Claudio evidentemente es un artista heterodoxo, heteróclito, es un comunicador de procesos. Aquí hay en el año 75, Claudio presenta a Lluvia, una escultura social, que él la presenta precisamente en una de esas exposiciones de 11 tipos en la Sala Mendoza. Convierte a esta señora, a esta muchacha de Petare, que por cierto Gabriela Rangel dice que era una prostituta de Petare, pero yo hasta donde sé y lo viví, digamos, muy de cerca, Lluvia era una señora que trabajaba en un bar, que bueno, X, y Claudio la convirtió en esto que él denominó Lluvia, escultura social, y que presentó en esa exposición de 11 tipos. Incluso llegó a colocar que era vendible por 25.000 bolívares. El diario El Nacional en ese entonces indicaba que era una trigueña dulce y rolliza de plácida sonrisa. En 1979, Claudio recoge un conjunto de fotografías anónimas reunidas azarosamente de un archivo de un fotoestudio en Catia, y lo ordena y lo expone en la Galería de Arte Nacional. Para Gabriela Rangel, investigadora de artes visuales, indica en el catálogo de arte social de la Galería de Arte Nacional que la premisa museológica consistió en mostrar un conjunto apreciable de fotografías desechadas por sus autores y reordenarlas en el espacio del museo creado especialmente para legitimar y conservar la memoria histórica de lo nacional. El plan de la exhibición, jurada por Perna, incluía una serie de cuestionarios dirigidos al público en los cuales se proponía abrir un diálogo entre la institución y el creador, valiéndose de encuestas y otros instrumentos de medición. Bien sabemos que Claudio era geógrafo que de alguna manera muchos consideraban como un geógrafo cultural, casi como un rol casi de antropólogo cultural, por lo que él tenía ciertas fijaciones, no era porque era bastante coherente, que era el uso de la impronta, de las huellas dactilares, de los sellos, incluso de las papelerías formales de papeles sellados, donde él escribía cartas y de alguna manera era una manera como de legitimar aquello que él escribía o que él reflexionaba en su momento. En este caso, sin duda, la fotografía anónima de Venezuela es un ejercicio cuyo origen lo podemos encontrar en Duchamp, en los objetos encontrados, en hacer museable y darle valor de obra de arte a un objeto azarosamente encontrado, como fue este caso de la fotografía anónima de Venezuela, más allá de reflexionar acerca de la identidad cultural del venezolano, etc. En el caso de cuando yo inicié la presentación y dije que la obra
de Claudio lo consideraba no solamente yo, sino Luis Pérez Orama y muchos estudiosos sobre la obra de Claudio como una obra autorreferencial y una obra autorreflexiva. El autocurrículum es un conjunto de textos, de reflexiones, de documentos, es un currículum editado, compuesto, en forma, como dice Luis Pérez Orama, en forma de empastado a la manera de una tesina académica, un evento, a no dudar, sin duda autobiográfico, un retrato, como lo califica Pérez Orama, un retrato autodocumental. En el 94, Claudio hace, junto con el apoyo del fotógrafo Abel Naim, los objetos inquietantes, que son objetos que tienen que ver con esos objetos encontrados de su historia personal, que el artista pasa a ser, son fotos dirigidas, son objetos encontrados, y por supuesto nos remitimos una vez más a Marcel Duchamp y a Man Ray y a los postulados del dadaísmo. Los objetos inquietantes son una serie de naturalezas muertas en fotografía. Perna trabajaba en su taller la recomposición de esos objetos familiares, de esa historia, de ese archivo, de esa memoria, atesorados durante años. Por supuesto que la carga simbólica y semiológica es determinante para este artista. Aquí les hice una selección de estos objetos inquietantes. Hasta una plancha, una muestra en yeso, y esto sería como el conjunto de cada uno de los objetos. Bien, más que una obra final producida, el proceso, él estaba siempre sobre ese proceso, el proceso como mensaje, pasó a ser para Claudio Perna el centro de su interés. En la década de los 70, mediados de los 70, Perna hizo una serie llamada Las Infiltraciones, acciones en vivo donde se proyectaban obras de la historia del arte universal. Volvemos otra vez a la reapropiación icónica del arte. Generalmente se hacían estas proyecciones sobre cuerpos masculinos. En algunas ocasiones, aquí me falta un punto, en algunas ocasiones eran registradas estas acciones en Super 8, y sin duda estas experiencias buscaban, además de esa reapropiación icónica, crear y articular una composición plástica absolutamente experimental. Esto forma parte de esta serie de las infiltraciones, donde usualmente tomaba toda la parte iconográfica del Renacimiento italiano. Claudio nació en Milano y llegó adolescente aquí a Venezuela. Parte de su obra también tiene que ver con esa reflexión acerca de la identidad. Ok, las Polaroid. Si hay algún artista en el siglo XX, conceptual, integral, experimental, que utilizó la Polaroid hasta el cansancio, fue Claudio Perna. Las interviene, las pone a dialogar con la máquina fotocopiadora, pero también hace Polaroid como si fueran cuadros, escenas, reapropiaciones, incluso una vez más de la historia del arte universal. En el caso de esta Polaroid en especial,
que por demás es mía. Esta Polaroid es una reinterpretación de un autorretrato de Juan Cárdenas, que era o es, no sé si ya falleció, un artista colombiano. Perna articula una composición plástica por demás interesante, atractiva y sugestiva. Esta Polaroid es sobre un autorretrato que se hizo Juan Cárdenas. En el caso de las pinturas, que evidentemente las inició en la década del 80, aquí no corregí, vuelve otra vez la reapropiación icónica de la cultura y del arte occidental. Claudio tenía a Luis González, que era un pintor hiperrealista, y a quien Perna definía como operador del color o ingeniero del color. Trabajaba con proyecciones sobre la tela y a partir de ahí comenzaba a pintar. Es muy conocida esta serie sobre James Dean. Él decía en algún momento que al utilizar color en sus obras, porque Claudio declara el nacimiento del arte sentimiento. Ya vamos un poco a revisar eso. El arte social para Claudio Perna coincide con los planteamientos y las reflexiones sobre el binomio arte-vida de artistas clave como Joseph Beuys. Inspirado en el concepto ampliado del arte, Perna plantea una tesis que proponía el arte social y que abarcaba no solamente la educación, el arte y la vida, sino que planteaba que cada hombre con su mínimo gesto creativo era parte de la obra. Incluso en Radar, que era una suerte de colectivo que él fundó en su propia casa-taller, Perna ideó una escultura sonora integrada, entre otros músicos, por Alberto Vergara y otros músicos del sistema de orquesta. Por supuesto, eso fue una propuesta de Perna que fue muy bien recibida y era un poco como aquel antecedente de la escultura social de Lluvia en los años 70. Radar se dio a mediados de los 80. El arte-pensamiento, que es para Perna un conjunto de ideas relacionadas entre sí de cierta manera. El arte-pensamiento es arte, ciencia, filosofía y lenguaje. Las informaciones comunicadas por el arte-pensamiento, indica Perna, sirven a menudo de puente entre dos o más informaciones. El lector-receptor será partícipe y protagonista de su aventura conceptual. Marianela, disculpa la interrupción. ¿Cuánto tiempo más calculas que te tome la presentación? Menos de 5 minutos. Concluyo en menos de 5 minutos. Esta es una selección que les hice de la pintura de Perna, por supuesto, tomando como base y como ha estado presente en toda esta presentación, valga la redundancia, que es la reapropiación icónica del arte occidental. Perna, por otro lado, se denominaba y nos denominaba al resto de los humanos como geonautas, hombres que navegamos en el espacio sobre un planeta llamado Tierra. Esto que ya voy a concluir son algunas imágenes de la pintura de Claudio Perna. Ya ustedes ven todas las referencias, Cézanne, Matisse. Reverón fue un apasionado, por supuesto, de Reverón. Perna fue también un apasionado de toda esta iconografía que ya he mencionado hasta el hartazgo. E incluso esta figura de Reverón, que es tomada por demás de una imagen de una obra de Victoriano de los Ríos que se llama Las ideas me bailan en la cabeza.
En alguna ocasión, Claudio Perna reprodujo su rostro, el rostro de Reverón, en franelas y bolsos en su proyecto de reproducción mecánica de la imagen. Reverón era para Perna una referencia de vida y de trabajo, considerado Reverón el iniciador o el que arranca de alguna manera, a mi juicio, el arte conceptual venezolano, entendiendo que su cuerpo también fue una herramienta poderosa en la proyección de su trabajo, visto como una totalidad, incluso similar como lo hizo Claudio al respecto. Siendo, como les dije a lo largo de esta intervención, básicamente un docente, Perna tuvo la capacidad de hacer confluir en su casa taller gente de diversa índole, intelectuales, artistas, poetas, políticos, guerrilleros y artistas plásticos. La amistad y la libertad fueron para él una de sus grandes búsquedas, generoso con el otro y con los otros, apoyaba las iniciativas colectivas que él mismo por demás lideraba. Era en esencia, como lo he dicho, un educador. Terminada la presentación. Quería leerles otras cosas, pero sabe que el tiempo está bastante limitado. Muchas gracias. Chévere, gracias a ti, Marianela. ¿Hay alguien que le quiere hacer algún comentario? Una preguntita, Marianela. En esa serie que tú pasaste de James Dean, que dijiste que con esto empezaba el arte, no sé si fue el arte pensamiento o que no lo retuve. No, lo inserté ahí, No, pero pero déjame preguntarte un momentico, no hay una influencia fuerte de Warhol en esos colores, no hay un Marilyn ahí atrás de ese James Dean. Pero claro, sí, Claudio era un artista de la reapropiación, absolutamente. Estamos viendo tu pantalla todavía. No la cerré, déjame ver. Cerraste la presentación, pero no cerraste la... tienes que decirle dejar de compartir pantalla. Ah, ya va, déjame hacerlo. Ya va. Déjame ver cómo me meto. Estoy aquí como, no. Déjeme desconectarme porque... No hace falta que te desconectes, escucha. Abajo donde está la barra, donde dice, en la barra de Zoom, donde está la pantalla, donde tú normalmente ves al orador, está silenciar, iniciar video, participantes, chatear, compartir pantalla. Cuando le das ahí tienes la opción de dejar de compartir. Déjame ver porque... En el rojito que está al lado del verde. El rojito al lado del verde. ¿Sabes qué? Es que no logro desplegarlo. Es que ese es el tema. Déjenme desconectarme. Creo que Pamela, no hace falta que te desconectes. Pamela, ¿tú estás por ahí? Creo que tú puedes dejar que ella deje de compartir pantalla. A ver. No. Ah, el rojo, dicen ustedes. Ya lo vi, ya lo voy a hacer. Ok. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Ajá. Sí, listo. Sí. Vale, Ya. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tú estabas explicándole algo no recuerdo quién era la que estaba preguntando ahora. Marilyn, no. Sí, yo le dije que él era un maestro de la reapropiación. Sí, yo quería agregar con eso que por eso es interesante tanto la exposición de Marco como la tuya, Marianela, recordar que evidentemente ellos se encuentran enmarcados en una época y que digamos, reapropiación de elementos que forman parte de la cultura popular, cultura de masas, eran estrategias que ya habían sido planteadas desde el mismo momento en que se masifican medios como la fotografía para la realización de la obra de arte. O sea, no es casual que
en las imágenes que nosotros vimos, por ejemplo, en la obra de Obregón o en la misma obra de Perna, o a partir de ahí, o en las obras mismas que hemos visto en los otros artistas que hemos visto en clase, la fotografía y el video sean como fundamentales. Y lo interesante en la obra de Perna es que parte justamente desde la fotografía para hacer este tipo de reflexiones, es su medio, digamos. Y, y ahonda en la imagen fotográfica, preguntándose qué es, qué implica esa multiplicación, qué implica la idea de que él dirija a otra persona, que sea quien haga la foto y no él quien la tome, y aún así sea él el autor. Es decir, las características propias o inherentes de la imagen fotográfica, él las pone en cuestionamiento. Chévere. Bueno, si nadie más tiene nada que preguntarle a Marianela, gracias Marianela. Yo diría entonces que pasar a la próxima persona. Creo, Fabiola, te toca a ti. Sì. Bueno, avanti allora. Aspetta un attimo, perché qua no sé cómo poner la presentación que está en Google Docs, ¿sabes? ¿Cómo se inicia? Tú lo que tienes que hacer es cuando le das a compartir pantalla, tú le vas a decir si tú quieres compartir toda tu pantalla, tu desktop, o si quieres, por ejemplo, compartir una ventana donde están las pestañas de navegación de internet, por ejemplo. No, eso sí, lo que pasa es que, a ver, tengo la presentación aquí abierta en Google Drive, Ajá. pero, o sea, no sé cómo ponerla completa. En Google Drive, ¿no tienes para mostrar pantalla completa? Sí, tiene, pero no, pero... Si no, no, bueno. Vamos a ver si alguien aquí lo... Ay, de repente me veía ahí gigantesca. Safari. Fabiola, o si no, exacto. Ok, aquí estamos viendo la presentación, finísimo. Sí, pero la ven en pequeña, supongo. Ah, aquí está. Presentar. Eso no, está perfecto. Ya está. Perfecto. Ok, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fabiola Ferrer. Represento al Estado Miranda. Y hoy les voy a hablar de Cildo Meireles, un artista brasilero que nació en Río de Janeiro en 1948 y que, como ven en esta pequeña frase que puse ahí abajo, ¿cuál es el lugar del arte? Es algo que él se cuestiona constantemente en su obra y cuando habla de su trabajo. Antes de hablar de su obra, obviamente quiero mencionar el contexto político donde él se desarrolló como artista. Un momento, por favor. Ok, aquí está. Bueno, en los años 50 y 60 en Brasil había como este gran deseo de modernidad, fue la década en la que creció Brasilia y Brasil estaba esencialmente buscando progreso, ¿no? Y en los años 60, mediados de los años 60, en el año 64, irrumpe una dictadura militar con un golpe de Estado que hubo en marzo de 1964 y él va a empezar a trabajar mucho el tema, bueno, va a empezar a cuestionar mucho esa dictadura. Y también va a, ya va, perdón, va a cuestionar también mucho las narrativas que había en ese momento en el arte y cómo Brasil era completamente dependiente de el capitalismo de Estados Unidos y todavía con mucha presencia de, a ver, como coletazos de esa colonización portuguesa en Brasil. Van a haber algunas similitudes, similaridades, parecidos con la obra de Elio Itisica, pero va a tener también bastantes diferencias, porque Elio Itisica tenía como estas estructuras que las personas tenían que atravesar y Meireles también tiene cosas parecidas, pero Itisica iba más hacia lo lúdico, hacia generar una experiencia y Meireles se enfoca más en generar una reflexión sobre el contexto político en el que él desarrolla su obra. Además, él está como considerado un artista que sirve de puente entre neoconcretismo y un arte mucho más conceptual, mucho más involucrado con la audiencia.
Ok. Bueno, tengo que empezar con este trabajo, me parece a mí, porque, bueno, diría yo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero es como su gran primer trabajo que tiene dos partes, ¿no? Inserciones en el circuito ideológico, la primera que van a ver aquí es el Coca-Cola Project, formó parte de la exhibición Information del MoMA en el año 1970, y dos características importantes de esta obra es que no tenía derecho de autor, o sea, era anónimo, y requería la participación de la audiencia para que la obra existiera. No tenía autoría porque, como les comenté antes, en esa época, Brasil estaba, hasta el año 85 me parece, estaba en una dictadura militar. Entonces, esta obra, que es muy política, también el no tener su nombre, no nada más era para cuestionar digamos, como esa necesidad del artista de ser el dueño de la obra, porque para él no es una obra que es de él, sino una obra que pertenece al público, que maneja la botella, que la retorna, etcétera, sino también por un tema de seguridad. O sea, él estaba cuestionando una dictadura que lo podía poner en riesgo a él. Entonces, él lo que hizo fue tomar estas botellas, que en ese momento eran todas retornables, y las intervenía y ponía mensajes dentro de las botellas, mensajes que además solamente se puede ver cuando la botella está llena. Como pueden ver, la última no se ve, bueno, no, de hecho sí se ve, pero bueno, nada, se ve más cuando está llena. Entonces, una de las frases que pueden ver es Jackies Go Home en la primera botella. En la segunda son instrucciones para hacer una bomba molotov con la botella. Y la tercera es la pregunta, which is the place of the work of art? ¿Cuál es el lugar de la obra de arte? Entonces, él tomaba estas botellas, las intervenía y las ponía a circular otra vez. Ya que tarda mucho en pasarlo. Aquí también las pueden ver. Aquí sí se ve un poquito más cómo desaparece el mensaje en la última botella cuando está vacía. Y esta es parte del Banknote Project. También intervenía muchos los billetes y los ponía a circular. Y le hacía como estos sellos. Uno de ellos, por ejemplo, preguntaba quién había matado a... estoy buscando el nombre, bueno, quién había matado a un periodista que había muerto en manos del gobierno, que había sido detenido y murió en circunstancias muy sospechosas. Entonces él ponía ese sello haciendo la pregunta de quién lo había matado y ponía el billete a circular también. Aquí una frase de él sobre su proyecto que dice: estas inserciones son una negación de la autoría y del derecho de autor. No son obras de arte, son proposiciones para una acción, para la acción y para la participación. Entonces, bueno, ahí se ve como la importancia que le daba a involucrar a las personas dentro de la obra de arte. También explora esta idea de la circulación de bienes, de cómo uno puede entrar a la fuerza en estos sistemas de circulación de información, de la riqueza y del mercado. Aquí hay otro de sus billetes. Él tiene como muchas series de billetes. Ahí está. ¿Quién mató a Herzog? Es como se llama el periodista era un periodista que asesinaron. Mi trabajo se basa en el lenguaje. Trato de distanciarme a mí mismo de este acercamiento patológico al arte, es decir, el ver el arte como algo meramente autobiográfico. Solamente un artista con una experiencia, con una historia realmente extraordinaria puede generar un trabajo autobiográfico que en verdad sea digno de interés. Prefiero pensar que algunos de mis trabajos pueden ser hechos por cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, bueno, aquí se diferencia un poco también con lo que decían sobre Claudio Perna, que él mismo era la obra de arte, aunque en varias de sus entrevistas Meireles sí reconoce que ningún artista puede escapar por completo de la autobiografía, que siempre hay un elemento autorreferencial dentro de las obras, pero él trata de hacerlo más participativo y también mucho más enfocado al contexto político y social de la región. Fabiola, yo quería atajarte aquí porque yo creo que es importante eso que leíste de Meireles, y por eso
esto lo quería comentar hacia el final de la clase, había hecho también la acotación en la presentación de Carolina, cuando ella hablaba de la obra de eh, Antonieta Sosa como autobiográfica, en que teníamos que, creo que entender la idea de cuando el trabajo uno se refiere al trabajo de un artista como autobiográfico porque cuenta su vida a través de la obra, o cuando es el propio artista el que se erige como un modelo, figurín, figura, medio dentro de su propia obra, que es lo que sucede usualmente en el arte conceptual. El modelo, y me refiero no solamente al modelo que posa, me refiero a el que sirve como medida para todo lo que va a realizar de ahí en adelante, es el artista, y erige su vida como parte de su obra. A lo que me refiero es que dentro de la cotidianidad se puede mezclar arte y vida, pero no como quien desarrolla un libro y habla de su propia vida. En ese sentido, creo que es interesante y creo que es necesario que entendamos que todos estos artistas que vemos o que hemos visto afrontan esta autorreferencia a sus propias vidas bajo esta estrategia de la que habla Sildo Meireles. No es narrar su vida, es utilizarse de ellos como medio para eh, y hacer referencia a ellos mismos como medida, y que tiene que ver también con una idea de no poner el ojo hacia afuera, sino hacia adentro, una revisión de los temas que normalmente se trataban en el arte y dirigirlos hacia otra parte que no sea el exterior. Creo que a eso se refiere, a eso es lo que me trato de referir con esta idea de lo no autobiográfico. Por eso quería hacer la salvedad aquí, interrumpiendo tu presentación, Fabiola. No, Quizás si quieren lo podemos hablar más tarde. ok, no, como tú digas. Si quieres seguir ahondando sobre eso. No, yo preferiría que sigamos. Lo digo solamente en caso de que alguien tenga una pregunta con lo que acabo de decir. Preferiría que siguiera. Ok. Vale, entonces Cruzeiro do Sol, do Sul, no sé, del año 70, es un trabajo donde ya empezamos a ver mucho más el tema de la colonización, que también se va a repetir en otras de sus obras. Este es el nombre de una región que ni siquiera en ese momento aparecía en el mapa de Brasil. Cuando los jesuitas llegaron a esa región, hicieron una interpretación de la cosmogonía tupí, que tenía dos árboles sagrados. Ay, que es muy lento. El pino y el roble, ya lo van a ver en cualquier momento. Ajá. Entonces, estos árboles son sagrados para ellos porque si los frotas entre ellos genera fuego y entonces, bueno, veneran a estos árboles. Entonces, Meireles tomó unos pedazos de estas, como pueden ver, son dos tipos de madera distintos, uno es pino y otro es roble, y los unió y fue limando. Dice él que quiso hacerlo todavía más pequeño, pero no lo logró porque ya estaba tan chiquitito, son 9 milímetros, que bueno, decidió dejarlo así. Esto lo hizo él para hablar de cómo esa población fue reducida a la nada por la colonización. No pude hacer un fact-checking de los datos que él dio, pero él mencionaba que había 1,5 millones de indígenas y después de los jesuitas quedaron alrededor de 150,000. Entonces, como digo, no lo pude chequear, pero esos son los números que él da. También no solamente hace una reflexión sobre esto, sino del arte mismo. O sea, él habla del antimonumento, por el contraste que hay entre el tamaño que se tiene que usar para exhibir esto. Él proponía usar tomar un museo completo para hacer una exhibición solamente de esta obra. Bueno, no se hizo, o sea, no se hace así, pero si tomas un salón completo y muestras esta obra, por ejemplo. Entonces, en ese contraste entre el tamaño de la obra y el espacio que se usa para mostrarla, también hay un discurso que cuestiona los monumentos y la manera en la que se presenta el arte. Paciencia, que tardan muchísimo en pasar las...
Creo que hay un audio abierto por ahí. Ah, pues, ya va, pero fue que se me enredó un montón esto. Ok. Ajá, entonces también tiene una característica de su obra también es que trabaja mucho con las dimensiones. Como vieron, tenía ese pequeño cubo de 9 milímetros y también hizo esta serie que se llama Condensados en el año 70. Estos son dos de sus obras de esa serie. De la izquierda es un anillo que se llama bombanel o anillo bomba, que es un lente como una lupa en la parte de arriba y abajo tiene pólvora. Entonces, si lo dejas mucho tiempo bajo el sol, dice él que te explota la mano. Entonces, bueno, él dice que le gusta poner a la gente en situaciones de peligro o recrear de alguna manera en su obra el miedo, la sensación del miedo, porque el miedo te agudiza los sentidos y te hace mucho más presente para entonces también estar allí con la obra de verdad. Y con esa misma idea de generar el miedo y también con esta característica de jugar con las dimensiones, empiezan estas obras mucho más grandes. Esta se llama A Través. Ya va, yo tengo las anotaciones por aquí. Esta es una obra que, bueno, él se inspiró un día que estaba jugando con una pelota de celofán, la lanzó a la basura y al rato esa pelota que empieza a expandirse, el papelito, empieza a hacer un ruido. Y ese sonido fue como el primer destello, o sea, su primera idea para generar esta obra, que después la conectó con el paisaje que estaba cambiando en Brasil, cuando empieza a ver que, bueno, que la gente empieza a poner protección a sus casas, barandas y cosas así. Y aquí es donde también siento que tiene una similitud con Elio Itisica, porque esta es una obra que tú tienes que atravesar, que tienes que caminar dentro de ella. Entonces, para generar esa sensación, me pareció cuando la vi en los videos que era una obra un poco hostil con el espectador, con la audiencia, porque tienes todo este piso lleno de vidrio, vas caminando sobre él y vas generando ese ruido, que era lo que él quería generar también cuando escuchó esta pelota de celofán. Trata de reproducir ese sonido con caminar sobre vidrio y vas atravesando estas barreras que esencialmente él va haciendo con cualquier material que puedes conseguir en una ferretería, ¿no? Un poco para hacer que el espectador viva o recuerde que las barreras también se pueden atravesar. O sea, tú puedes caminar por ellas y puedes ver a través de ellas, pero también pone esta pelota en el centro, creo que puse otra foto después, vamos a ver, que es una pelota gigantesca de celofán y a través de ella no logras ver. Entonces juega un poco con esa idea. Aquí la pueden ver más grande, ¿no? Entonces, bueno, nada, él quería generar esa posibilidad en el espectador de atravesar barreras. ¿Cómo construir catedrales? Esta es una de mis obras favoritas de las que pude estudiar. No les voy a presentar demasiadas porque, bueno, tienen demasiadas obras en verdad. En el año 87 voy a presentar dos obras que tienen como temáticas similares. Esta es Cómo construir catedrales. Tiene tres partes esta obra. La primera es el piso que tiene, según él, 800.000 monedas. Luego tiene en el centro como una columna vertebral que está hecha de hostias y la parte de arriba son huesos. Él quería inicialmente hacerlo con huesos humanos, después dijo que la logística fue demasiado complicada, entonces optó por usar huesos de vaca. Cada una de estas etapas representa algo distinto, ¿no? Entonces la parte de abajo representa el poder material, la columna vertebral, que es muy frágil, es el poder espiritual, y lo tercero, el techo, es lo que según él ocurre cuando unes estas dos cosas, que es una inevitable tragedia. Además, el hecho de que sean hostias, dice, bueno, también es una manera de jugar con toda esta tragedia, está sostenido por una idea que en realidad es muy frágil.
Entonces, bueno, nada, él habla un poco de eso, lo conecta mucho también con la influencia de los jesuitas en Brasil. Aquí van a ver un detalle, si esto pasa. Fabiola, esa raya que atraviesa la diapositiva se generó ahora o estaba. No, yo creo que se generó ahorita, pero no tengo idea de cómo. No sé Ok. si hay como Sí, que porque creo que alguien debe haber pasado el puntero sobre exacto. la pantalla e hizo una raya sobre la presentación. Ok. Mm. Ya va, es que aparte se me están pasando más rápido. Ajá, bueno, ahí ven el detalle de las monedas, que es el piso, y la parte de arriba, que son los huesos. Y esta obra, que tiene también una temática similar, pero es un poco más directa, a mi parecer, se llama Olvido. Si alguien puede pillarse quién hizo la raya y borrarla, sería genial. También esta es una reflexión sobre el colonialismo y la opresión de las culturas dominantes sobre culturas más débiles. Aquí otra vez está el elemento de los huesos y está como esta choza que usan los nativos americanos, y está forrada como por una sábana de papeles de todos los países de América que fueron colonizados. Y adentro hay una motosierra que tú puedes escuchar. Entonces, claro, habla primero de esa invasión de territorio, de cómo se destruye el territorio, de la extracción de los bienes de esas comunidades o de estas, sí, como estas culturas más débiles, y también habla muy claramente de la muerte, ¿no? Tan, 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 tan. Ajá. Esta frase de él dice: arte conceptual es la capacidad de cualquier persona para hacer arte, incluso cuando esté privado de condiciones económicas o técnicas. No se trata, sin embargo, de estetizar la pobreza, sino de dar voz a una multitud de individuos. Cuando uno escucha las entrevistas de él, se ve mucho esa preocupación por hablar de una problemática sin romantizar, sin estetizar la pobreza, y también sin caer en un victimismo, ¿no? Y por último, les voy a mostrar esta que ya seguramente muchos conocen, pero me parecía bastante importante mostrar, que es Babel. Alguien también había mandado un video sobre Babel. A ver, que yo había puesto... ¡Ay, ya va! Bueno, ajá. ¿Ahí pueden ver lo que está abriendo o no? Sí, está abriendo el link de YouTube, está abriendo la pantalla. Okay, solo quiero que escuchen la cacofonía de esta obra, 5 segundos. Ya, suficiente. Ah, ya va. Okay. Bueno, Babel. Esta es una obra que además conecta mucho con lo que estábamos hablando el otro día en la clase de Humberto, creo, sobre esta cacofonía que genera la globalización y esta supuesta habilidad que nos da para saber de todo, de todas partes y todo, ¿no? Cuando entras a este salón vas a escuchar un montón de radios, cada una está en una emisora diferente, en idiomas diferentes, y por lo tanto pues no vas a poder realmente escuchar. Pero él también decía algo interesante que también conecté mucho con lo que decía Pérez Orama, porque él decía: si te sabes parar, te vas a poder parar justo al lado de una de las radios, y entonces sí que vas a poder entender. Entonces eso de pararse en un lugar lo conecté mucho con lo que habíamos leído, porque a pesar de que aquí hay entre 700 y 1000 radios, que además va cambiando, ¿no? La parte de abajo es como más antigua, va creciendo y se va poniendo más chiquita. Si te paras muy lejos, lo que vas a escuchar es mucho ruido. Cuando te puedes acercar solamente a una, vas a poder diferenciar qué es lo que esa radio está diciendo. Esto es un proyecto que tardó un año, o sea, un año en recolectar todas estas radios, y bueno, está ahorita en el Tate, o sea, lo adquirió el Tate. Bueno, sí, creo. Sí, es colección del Tate.
Y les dejo aquí otras obras si quieren seguir investigando, o sea, ponen en Google y van a ver 100, 500, o sea, van a ver millones de obras, de verdad que tienen muchísimo trabajo y muy interesante. Y cierro con esta frase que me gustó mucho de una entrevista que él dio. Le estaban preguntando un poco sobre su labor como profesor de arte y cómo él veía, bueno, la falta de financiamiento que hay siempre en el mundo, en los círculos culturales, ¿no? Entonces, él decía, el problema es que para los gobiernos siempre el arte va a ser algo inútil, pero no se dan cuenta que el arte es una inutilidad que es indispensable. Y me parece una linda frase para cerrar el trabajo de Sildo Mineres. Y eso es todo. Y ya terminé. Gracias, Fabiola. Buenísimo. Gracias, buenísimo. ¿Hay Gracias. alguno de ustedes que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Fabiola? No veo que nadie comente nada. Sí, fíjense, yo quería comentar un poco en general acerca de las exposiciones del día de hoy como para cerrar y un poco para comentarles a los que van a exponer mañana. Yo creo que es importante, o al menos para mí es importante, y no sé si yo llegué a ser lo suficientemente clara con ustedes al comentarles la idea de estas presentaciones, que ustedes compartieran estos artistas con los demás, era tratar de entender qué tanto han entendido ustedes o cómo pueden vincular ustedes la obra de estos artistas con los argumentos, estrategias, herramientas utilizadas por el arte conceptual o digamos preceptos, premisas, etc. Entonces, más que sea una monografía del artista, lo que me interesa es justamente que, y más que un análisis formal de la obra, lo que me interesa es que evidentemente vinculen eh, el arte conceptual con el trabajo de estos artistas. Creo que de los tres que se presentaron hoy, la que mejor logró ese punto fue Fabiola, en el sentido que a través de la selección de obras que hizo se entiende cómo cómo las obras sirven a un fin. Cómo son estrategias para llegar a discutir algo más. Cómo la inclusión de ciertos objetos hacen referencia a, o de ciertos elementos dentro de las obras, son características fundamentales para la puesta en duda de ideas preconcebidas en la cultura occidental o en el arte o en el modo como accedemos al conocimiento. Esto solamente lo digo a modo de preparación para los que mañana van a presentar el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es verificar verdaderamente cuánto les ha quedado de lo que hemos visto en clases y si verdaderamente he logrado hacerles llegar estas ideas de qué trata en realidad estas manifestaciones de conceptualismo latinoamericano y qué ven ustedes de esas manifestaciones que hemos visto antes en estas que ustedes van a presentar. No quiero que hagan paralelismos acerca de lo que vimos en clase y esto, simplemente en el modo como ustedes vayan a dar esa presentación, a mí me hacen entender que ustedes han entendido que si ustedes han entendido o no, que el trabajo de esos artistas está construido a partir de unos andamiajes intelectuales
y de estrategias específicas que se cimientan ciertamente sobre manifestaciones artísticas que tienen origen en lo visual, pero que intentan buscar una reflexión en torno a una realidad. Dicho esto, recuerden entonces los que van a presentar mañana que ustedes van a tener mucho menos tiempo, lamentablemente, que los que presentaron hoy, porque, bueno, son más. Entonces van a tener que aprovechar al máximo, y ahí voy a pedir la colaboración de Pamela para que vaya a ser la moderadora de las presentaciones. En cuanto vea que nos pasamos de tiempo, mandarles un recordatorio por el chat para que ustedes vayan reduciendo o cerrando la exposición, porque mañana vamos a tener el tiempo bastante más acotado. Entonces, Elizabeth, ¿por qué dices que entonces no sé cuán bien va a quedar mi presentación? Porque yo no, lo que quiero es en lo que me van a decir, en lo que van a hablar ustedes. Yo no sé si se entiende la idea de lo que yo espero saber. Mañana, al final de la clase, yo quiero que hablemos de todas las presentaciones, pero no de qué hizo cada uno. Lo que quiero es que hablemos un poco al final, de estos artistas que hemos visto, y de que hagamos una reflexión final en torno a estos artistas que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, y qué es lo que ustedes relacionan con con el conceptualismo latinoamericano. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna pregunta, comentario, acotación, yo daría por concluida nuestra clase de hoy. Una preguntita nada. El tiempo ideal para exponer, quiero preguntarles a todos y a ti también, ¿les parecería bien unos 8, 10 minutos para que nos dé chance? ¿Creen que en 10 minutos pueden transmitir sus ideas principales? Pues muy poco. Porque hoy expusieron 3 y somos 11. Mañana, ¿cuántas personas quedan? Son como 6, ¿no? Mañana. Ah, ok. Queda Magali, Carolina, okay. Marianne, Morrer, yo, de los que están aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no tengo problema en que nos extendamos un poquito como hoy, pero no muchísimo más. Lo que sí es que yo les diría que su presentación ronde de 10 minutos, estirándola a 15. Más de 15 no, porque no vamos a poder. Claro. Ok. Sí. Chévere. Ok, ¿cuántos exponemos mañana para saber? 4 o 5. No. Son 5. 4. Creo que... Bueno. 5 o 6. Nos vemos. Nos vemos entonces. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias. Buenísimas las exposiciones, las disfruté mucho, y los artistas también. Sí, excelente, buenísimo. Yo también. Bye. Bye. Las alumnas muy buenas. Sí. Chao, nos vemos mañana. Bye. Chao.